En 1800 nace la educación especial o inclusiva. Fueron pioneros de la educación especial. Pinel promovió el primer tratamiento médico para los retrasados mentales y escribió los primeros acuerdos de dicha especialidad. Esquirol estableció la diferencia entre idiocia y demencia en el Diccionario de Ciencias Médicas. Itard fue quien durante 6 años trabajó el caso del niño salvaje de Abello. Entre 1830 y 1860 se concretó la educación especial en un sentido más moderno. Boycin plasmó el tipo de educación necesaria para niños con retrasos mentales. Seguin diseñó una forma para educar a los niños idiotas, al que llamó método fisiológico. En España, la Ley Moyano de 1857 preveía la creación de escuelas para niños sordos. En la primera década del siglo XX, De Crowley se propuso estudiar a los niños retrasados y realizó una clasificación de niños deficientes. Sus trabajos fueron aplicados en 1901 con la creación del Instituto Laico de Enseñanza Especial. Claparede introdujo en las escuelas públicas de Suiza clases especiales para los niños con retraso. Y en 1904 abrió la primera consulta médico-pedagógica, cuyo objetivo era la admisión y selección para clases especiales. María Montessori en 1907 funda en Italia una escuela de enseñanza especial mediante su modelo pedagógico. En 1907 los hermanos Pereira, reformadores sociales, inauguran en Madrid el Instituto Psiquiátrico Pedagógico para Retrasados Mentales. En la década de 1911 a 1920. En España se crea el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, el cual después se divide en 3 secciones: sordos, ciegos y anormales. En 1917 se abren en Madrid y Barcelona las primeras escuelas especiales para anormales. Sten en 1912 creó el concepto de cociente intelectual que fue aceptado universalmente. A partir de entonces, la psicometría se fue extendiendo y dio lugar a la posterior aparición de nuevas pruebas para evaluar la inteligencia. En los años 20 se aparecen en Colombia las primeras escuelas dedicadas a la atención de niños con limitaciones visuales y auditivas y la creación de impuestos con destino a institutos de educación especial. En 1933, España se enfrentó a una de las situaciones más caóticas en la historia de la educación especial. La legalización de las casas de salud o manicomios promulgó la incorporación de niños menores de 15 años con el fin de someterlos a tratamientos apropiados a su edad, sexo y circunstancia. Esta situación ocasionó un deterioro en la educación especial. En la década de los 40 en España la ley de enseñanza primaria contemplaba las instituciones oficiales para la enseñanza elemental de los deficientes mentales. La ley de 17 de julio de 1947 estableció el personal y las dotaciones del Colegio Nacional de Sordomudos y la Escuela Nacional de Anormales. Más tarde, con la ley de 23 de diciembre de ese mismo año, lo hizo en el Colegio Nacional de Ciegos. En 1957 Frampton y Grant realizan la educación de los impedidos. En la educación de los impedidos plantean desde el punto de vista médico a partir de 1950, se generaliza el término que impedido que implica el efecto de una situación mental o física, más bien que el de una enfermedad, deformidad u otra marcada desviación. En Colombia con el decreto 1955 del año 1955, se crea el Instituto Nacional para Ciegos y Sordos. En la década de los 60 en 1965 las Naciones Unidas realiza la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racias. En 1968 la UNESCO define el dominio de la educación especial y llama la atención a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades a la educación y la integración a todos los ciudadanos en la vida económica y social. Surge el concepto de normalización definido como la posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. En Colombia en esta década aparece la Unidad Central de Educación Especial en el Ministerio de Educación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para atender las necesidades de las familias problemáticas e inestables. En la década de los 70 se hace la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Impedidos, donde se reconoce la necesidad de proteger los derechos de estas personas y de asegurar su bienestar y rehabilitación. A partir de 1970 las personas con discapacidad empiezan a hacer movimientos sociales defendiendo sus derechos para mejorar su calidad de vida y ser considerados independientes, así aparece el modelo social. Gracias a ello, esas personas pasaron de ser individuos enfermos, a individuos con derechos y reconocidos como sujetos activos de la sociedad.
Además, se crearon organizaciones de personas con discapacidad por todo el mundo que exigían mayor protagonismo y autonomía en la vida social de estas personas. Los mecanismos normativos se constituyen en uno de los principales logros que la población con limitaciones ha podido obtener a lo largo de los años. La creación de leyes para la población con discapacidad mental y física comienza a ser parte del mundo desde 1970. En Colombia en 1974 la División de Educación Especial crea el programa de aulas especiales en la educación regular. En 1976 se incluye la educación especial dentro del sistema educativo del país. En los años 80 se define la educación especial, o mejor aún, los niños y niñas con necesidades cognitivas y cognoscitivas como personas con características especiales y de un alto desarrollo educativo. Se define la educación especial como la atención educativa que se presta a todos aquellos sujetos que debido a circunstancias genéticas, familiares, orgánicas, psicológicas y sociales, son considerados sujetos excepcionales bien en una esfera concreta de su persona, intelectual, físico-sensorial, psicológico o social, o en varias de ellas conjuntamente. En 1990 en el Foro Mundial sobre la Educación de la UNESCO realizado en Tailandia, se declara la educación para todos con el propósito de colaborar con la erradicación de la pobreza y el acceso a una educación básica para todos. Se recomienda prestar especial atención a las necesidades básicas de aprendizaje de las personas con discapacidad y tomar medidas para garantizar a estas personas la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del sistema educativo. En la Declaración de Salamanca de la UNESCO en 1994 se empieza a hablar de educación inclusiva, la cual implica acoger a todas las personas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, culturales o de género en un sistema educativo. Las Naciones Unidas dictan normas uniformes en 1993 sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad para garantizar que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos y responsabilidades que las personas regulares o sin ningún problema cognitivo. El concepto de integración queda obsoleto y es sustituido por el concepto de inclusión. En el caso de la integración, esta decisión está en función de competencia académica y social del alumno, y en cambio en el caso de la inclusión se defiende que todos los alumnos tienen derecho a estar en aulas ordinarias, sin que esto dependa de sus características. La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce como derecho básico universal la atención educativa a las personas con discapacidad. En 1994 se expide la Ley 115, Ley General de la Educación con el objetivo de regular el servicio público de educación, fundada en los principios de la Constitución Política de 1991. Ya a comienzos del siglo XXI, la UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. En 2006 la Declaración del Decenio de las Américas vela por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y es un programa de acción que señala la necesidad de orientar los programas, planes y acciones para alcanzar la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. En Colombia. En 2002 surge el Decreto 2082, el cual determina aspectos concretos de la organización de los servicios educativos en los territorios nacionales a las personas con limitaciones o con discapacidades o talentos excepcionales. En 2006 surge la Ley 1098, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que en su artículo 36 dicta la gratuidad educativa para todos los niños, niñas o adolescentes con alguna discapacidad. En 2009 emerge el Decreto 366 por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Entre 2011 y 2020 las Naciones Unidas establece que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y se debe promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, así como disminuir la desigualdad. En Colombia en 2013 se crea la Ley Estatutaria 1618 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En 2017 se establece el Decreto 1421, el cual regula la atención educativa de las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, siendo esta la norma más específica e innovadora sobre el tema, incluyendo herramientas de gestión.